Hola, estamos otra vez con Butaca de Fondo. Aquí tenemos a un gran amigo sanmarquino, Dieter Linares, con quien vamos a conversar sobre algo de una importancia, creo que gravitante en la actualidad, ¿no? La biodiversidad, la maravillosa biodiversidad en nuestro país, en la zona andina. Y Dieter, pues, es un gran especialista con Perú Natural, ¿no? Ha desarrollado toda una estrategia de mercado y de conocimiento sobre los valores de estos productos nuestros ancestrales, ¿no? Y pues la pregunta sería, ¿qué hace que un comunicador, ¿no?, se interese? ¿Qué luz viste cuando descubriste los valores? Me contabas de estos alimentos que tú eres cajamarquino, lo sabemos, y que te alimentabas con una raíz poderosa. Claro, esa es la racacha. La racacha. Claro. Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿cómo la llevaste después? Mira, ¿Cómo fue tu descubrimiento tú? Mira, yo desde muy pequeño tenía pues como inclinación hacia lo peruano, hacia lo autóctono. Entonces al pasar por San Marcos obviamente me di cuenta de que todo esto no solamente era una cuestión familiar, sino que podía servir al país, ¿no? Entonces, bueno, he pasado por las aulas sanmarquinas, ¿no?, estudiando comunicación social, pero había tanto que decir acerca de los alimentos autóctonos que no se conocía, no digamos afuera, sino aquí mismo dentro del Perú. O sea, yo decía, por ejemplo, a mis compañeros, ¿no?, del colegio, si comían racacha, ¿no?, que es una raíz que es pues tan peruana como la papa, tan peruana como el tomate, tan peruana como la piña o la papaya, que muchos ignoran que también tiene un origen sudamericano y andino amazónico. Entonces, y nadie conocía la racacha, ¿no? Entonces a mí siempre me ha parecido una gran oportunidad perdida, porque no solamente es un alimento muy agradable, sino que prácticamente es un alimento que tiene una serie de minerales importantísimos para combatir la desnutrición infantil. Estamos hablando, por ejemplo, del calcio, que tiene 9 veces más calcio que la papa, 2 veces más hierro que la papa. Tiene, en una investigación que hemos hecho en la Universidad Agraria La Molina, acá en Perú, que es especialista en estos cultivos, tiene más de 1000 miligramos de magnesio. Entonces estamos hablando de que hay tesis universitarias que muestran a la racacha como un superalimento mundial. Ahora, hablando fuera de cámara, hay motivos de este olvido, digamos, ¿no? Sí. Hemos pasado por toda una etapa, digamos, colonial, virreinal, conquista antes, ¿no? Y el asunto cultural se ha impuesto a nivel occidental, digamos, el poder del occidente, ¿no? La imposición del trigo, de otros alimentos, y el olvido de estos sensacionales alimentos. ¿Cómo ves tú este proceso hacia el futuro, no? Esto, bueno, hacia el futuro lo que tenemos es que los centros académicos, dar el valor y también difundirlo, porque muchas veces se queda en la biblioteca. Entonces justamente nosotros hemos tomado la posta como empresa Perú Natural para dar conferencias, para poder darlo a conocer a todo el mundo como posibilidades, primero para los peruanos, y después, imagínate pues, la racacha, cuánto calcio necesita la gente en el mundo, cuánto magnesio, cuánto hierro, y son alimentos muy fáciles de digerir porque han sido domesticados a través de un proceso de cientos de años, ¿no? Entonces es volver a recuperar nuestra memoria, también ser conscientes, un poco lo que te decía antes de empezar la entrevista, de cuando llegó España acá, pasamos a ser en realidad una pequeña España, ¿no?, en el sentido de que nos olvidamos de muchos de estos alimentos autóctonos y no creamos una nueva cultura mejor con lo que trajeron y con lo que teníamos. No hubo una fusión, ¿no? No hubo una fusión equilibrada. Una exclusión. Claro, hubo una desaparición, ¿no? Por ejemplo, yo acá también te he traído lo que es la quinoa negra. Sí, gracias. Mira, la quinoa negra, por ejemplo, todos hemos comido una quinoa, maravilla, realmente. quinoa, pero no quinoa negra, ¿no? La quinoa negra es gracias a que nosotros tenemos mucha variabilidad genética, porque somos centro de origen de la quinoa en el Perú mundo. Natural. Dime, una pregunta que se salta así, ¿no? Es, teniendo todos estos valores y descubriéndonos en las regiones, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno, etc. Y sabiendo de los valores nutricionales y de
bienestar para la población, también descubrimos que están, digamos, aislados, no solamente olvidados, sino aislados y que no hay una productividad alrededor de esto, que más bien son costumbres de comunidades o de familias, ¿no? Cuéntanos un poco, tú debes haber investigado este asunto, ¿no? Yo el año pasado... ¿Cómo ves su solución? La solución está un poco en darle el valor agregado. Ahora, este mismo año, el 2013, hay mucho, por ejemplo, yo estoy postulando un fondo en PROMPERÚ para poderle darle difusión, ¿no? Y hay el interés, por ejemplo, convenios en el área andina, Colombia, Ecuador, Bolivia, para dar realce a estos productos. Entonces, digamos, en estos tiempos, ¿no? En el siglo XXI ya se está dando, el mundo entero se está dando cuenta de que los alimentos autóctonos, alimentos perdidos de los incas, como nosotros le hemos puesto, es el nuevo, podría ser una película. Podría ser una película. Cada vez es comunicador también. Claro. Pues. Entonces, estos alimentos perdidos y olvidados van a dar de comer a la próxima generación. Pero hay una cosa y lo que piensas, ¿no? También se confronta con la moda, digamos, o con la terrible realidad global de que hay que industrializar y hacer agroexportación y uniformizar. Y entonces, o nos transformamos en una mina de maravillas exclusivas o desaparece todo. ¿Cómo lo ves? Claro, recientemente se ha firmado un convenio para que no haya transgénicos en el Perú. Exacto, nosotros es un problema, ¿no? Ni los necesitamos y perjudican, porque acá nosotros tenemos el propio valor en las herencias ancestrales de los pueblos autóctonos, porque esto no ha sido que en la naturaleza simplemente se ha dado, ha habido una inteligencia, cientos de años, ¿no? Claro, que ha ido domesticando. Por eso acá en las orillas del lago Titicaca tenemos quinoa silvestre. Entonces, nosotros somos herederos de pueblos gigantes que no solamente, tú sabes que los incas tenían almacenes, entonces se prevenía el hambre y tenían almacenes con estos superalimentos que nosotros debemos volver a incorporar a la mesa familiar. Y que fueron prohibidos, ¿no? Fueron prohibidos, hubo... olvidados, pero por la prohibición, ¿no? Claro, y desprestigiados porque tienen nombres quechuas. Estamos hablando, por ejemplo, de la racacha, estamos hablando del sanqui, de la quinoa negra. Acá tenemos el sanqui. Tienes el sanqui en una presentación de... Es un extracto de sanqui. Extracto de sanqui. Cuéntanos lo que es el sanqui. El sanqui es tiene una imagen no solamente aerodinámica, sino espacial, ¿no? Sí, es un fruto selva, verde. ¿No? Sí. El sanqui es el fruto de un cactus que crece a 3.000, 4.000 metros en todos los Andes peruanos. Y hay muchísima cantidad de sanqui que se da sobre todo en Ayacucho, Huancavelica y en Arequipa, en el cañón del Colca, que nadie lo consumía. O sea, producían toneladas de toneladas que se perdían. ¿Y sus propiedades cuáles son? La propiedad es que quita el hambre. O sea, es un fruto que es rehidratante, entonces la persona que se tiene hambre en las alturas come sanqui, se lo mete a su morral y puede estar 5 o 6 horas para la caminata, caminando y no necesita nada más. Entonces, esa es una cualidad así que lo saben los lugareños. También en la investigación que nosotros hicimos en Ayacucho, vimos que lo utilizaban para lavarse el pelo. O sea, lo parten y lo utilizan como un champú natural. Por eso finalmente nosotros hemos hecho un champú de sanqui, que tiene también otras plantas medicinales peruanas incas, como el matico de la selva, que es un antibacteriano, la flor de mastuerzo, mencionada por Guamán Poma de Ayala, que es una flor que se come y que también es antimicótica. La flor del mastuerzo, esas amarillas y naranjas. Naranjas, exactamente. Si tú le pones eso a la ensalada, te da como si le pusieras ají o un picante, pero suave, que no te genera gastritis. Entonces todo eso había, ¿no? Por eso creo que hay también en las crónicas testimonio que los incas comían flores, ¿no? Pero eran estas flores, ¿no? Que son agradables, ¿no? Tú te comes un arroz, es horrible, ¿no? Pero, claro. Pero en realidad nosotros lo que queremos en Perú Natural es que, por ejemplo, el sanqui, ya lo hemos logrado en parte, se convierte en una fruta más. Y la bendición de ser, digamos, peruanos, es que nosotros, estando en pleno siglo XXI, podemos encontrar nuevas frutas. Incluso se han encontrado 60, no solo una, no solo el sanqui. En el último diccionario sobre frutas peruanas que se ha presentado en Perú, habían 600 nativas, ahora hay 660.
Entonces, Que es un rescate de sí, están memorias, ahí. digamos. Sí, por ejemplo, hay un tipo de tuna en Guarochirí que le dicen quillanca, que no tiene pepas duras. Tú has visto que la tuna tiene pepas duras, pero la quillanca es como, tiene unas semillas bien finitas que tú la puedes masticar y comer, que es mucho más pues interesante, ¿no? Claro, Para la culinaria. claro. El sanqui también tiene estas mismas pepitas chiquitas y la utilidad del sanqui, por ejemplo, que es gomoso y esa goma actúa como un laxante suave, o sea, te limpia el colon. También esa goma es desinflamante, por ejemplo, si tú lo mezclas con papaya y jugo de sanqui, te da un jugo antigastritis, ahora que tenemos pues tantos problemas gástricos, de irritación por la cantidad de azúcar que se está consumiendo en las ciudades peruanas. Es increíble, pero prácticamente la gente toma una taza de azúcar cada 2 días, enmascarada en gaseosas, en diversas bebidas, dulces, galletas. Chatarra alguna vez. Cuando nosotros podríamos estar perfectamente comiendo racacha sancochada, desayunando quinoa negra, cosa que se hace y además es más rico. La quinoa negra es más sabrosa que la quinoa normal. Entonces no solamente es una ventaja gastronómica, como te decía, es una ventaja histórica, es una ventaja económica, porque a quién no le va a convenir comer algo que sea orgánico. Todo esto es orgánico, no está con pesticidas, nada. El sanqui se desarrolla en 12 años, ¿no? Es un cactus majestuoso que está en los Andes peruanos y que prácticamente produce flores muy bonitas. Hay una canción que es La Flor del Sancayo, que es otro nombre del sanqui, en Ayacucho, y nosotros lo que tenemos que hacer es mirar a los Andes y darnos cuenta que este es un país andino que tiene además no solamente el orgullo, sino también la posibilidad económica de desarrollar estos alimentos y ayudar a nuestros hermanos del mundo entero que necesitan esta calidad de superalimentos incas. De alguna manera es, digamos, cómo desarrollar eso, sí, pero cómo distribuirlo, cómo comercializarlo. Necesitamos conexiones. Claro. Se necesita. Mira, lo que pasa es que se necesita que Caminos, los líderes que tenemos acá le den valor, porque en realidad no sé si tú has visto muchas personas que están como yo he hablado con ellos, ¿no? Con funcionarios que están a cargo de los programas que se dedican y a veces no saben el nombre. Yo a veces he hablado con los directores y no saben qué es la racacha, no saben qué es no lo saben, o sea, no saben el nombre. Es como si tú dirigieras cine y no sabes pues qué es una cámara de 35 milímetros. O sea, es una cosa de que nuestros liderazgos asuman esto como una gran potencialidad. Es lo que pasa en Corea, por ejemplo, con el ginseng. Para que tú tengas una idea, el ginseng coreano está cotizado en $85 en el mercado mundial, el kilo, ¿no?, de ginseng, y nuestra maca está en $4. Eso es porque nosotros vendemos materia prima y no desarrollamos productos, ¿no? Entonces, en micro, lo que hace mi organización Perú Natural es hacer el champú, hacer el extracto. Acá te hemos traído también, este es un dulce regional de Cajamarca que es la racacha, en dulce, que se llama el rallado, y es una especie de mazamorra que se prepara ancestralmente y donde se combina la papaya, la racacha y la caña, la miel de caña. Esto es como, claro, como una, me pareció, tenía como una... acá hacen otra de yuca que le dicen la chapana. Como la chapana. Como la chapana, sí. Sí. Y hay una investigación del Centro Internacional de la Papa que esto, por ejemplo, no produce caries, tiene un pH estable, bajo, y prácticamente sería el mejor dulce para los niños, ¿no? Claro, una maravilla. Dime, creo que esto obedece también a sueños e ideales, ¿no? Por supuesto. ¿No es cierto? Que es lo bueno, ¿no? De que da soporte a esta búsqueda y a esta, digamos, emprendimiento de difusión y de ayuda social a los niños, a los mayores, ¿no? ¿Cómo tú ves esta difusión? O sea, ¿tienes alguna idea de cómo difundir esto? Además de la venta, sino los medios, ¿cómo se... Bueno, uno de nuestros sueños es hacer un documental del sanqui, ¿no? La fruta perdida de los incas, que hay mucho, porque los planos son preciosos por el sol, por el cielo andino que es azulito, con el sanqui, por allá te imaginas cómo va la cosa, claro, me imagino. Claro, la belleza. Y las vicuñas que van por toda esa zona. Es redescubrir, ¿no?, visualmente, nutricionalmente,
Y también, bueno, yo escribo hace 10 años en el diario Extra la página de Salud Natural, desde cuyas páginas nosotros hemos ido introduciendo el sanqui, bueno, hasta donde nosotros hemos podido, y ahora el sanqui es una fruta de comer normal como un plátano, en las ciudades del sur, en Ica, en Pisco, en Chincha, bueno, donde ya se está, ya hay está en los mercados. Sí, ya se recolecta en la sierra. Hay familias enteras que se han dedicado a cosechar el sanqui en forma natural, en realidad por el pequeño impulso inicial que nosotros dimos en el 2006, donde todavía no había nada de eso, y ahora ya prácticamente en Lima también ya estamos en temporada de sanqui, ahora que es julio, prácticamente ya hay sanqui en muchos mercados, especialmente los más grandes, y nosotros estamos contentos de eso porque, bueno, es cambiar un poco la realidad, que es lo que nosotros aprendimos en San Marcos, ¿no? Que no solamente hay que contemplarla, sino transformarla. Menciono San Marcos, que es importantísimo. Bienvenido de todas maneras acá, San Martino, ¿no? Digamos, este emprendimiento, esta visión tuya te lleva a la exportación, te lleva a la, ¿no? Sí, por supuesto, porque en paralelo a todo este trabajo acá en el propio país. Hemos desarrollado, por ejemplo, cremas dermatológicas con el sanqui y las estamos vendiendo en Suecia, ¿no? Tenemos ya socios allí, y también en España, en México, porque en todos lados hay la necesidad de estos alimentos que realmente con valor real, ¿no? Solucionan temas de salud, ¿no? Claro. Dime, ¿y hacia dónde te proyectas tú con todo esto? Bueno, la proyección es que algún día, así como yo de niño consumía la racacha y era para mí lo más natural como una papa, algún día mis hijos y mis nietos digan, ¿qué quieres comer hoy día? Racacha con guiso de quinoa negra y jugo de sanqui. Yo quiero que eso sea tan normal como me imagino habrá sido en la época pues de Atahualpa, ¿no? Y de nuestros ancestros, ¿no? O sea, porque en esa época prácticamente no solamente habían, a mí cuando yo empecé a hacer periodismo ecológico, que fue la forma como me vinculé hace muchos años a este tema, por ejemplo me impresionó de que acá hay raíces y tubérculos andinos que los investigan ONGs norteamericanas, ¿no? Y sacan el germoplasma y lo llevan a muchas partes del mundo y nosotros a veces no sabemos ni una, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Sí. También de patrimonio, ¿no? Sí, yo estuve hace el 2009 en una comunidad en Puquio, Ayacucho, en las alturas, y ahí me explicaban de que en esas zonas se producía la chira, que es un tipo de oca gigante o un tipo de raíz o tubérculo que es media dulzona y que se utiliza para postres. Pero me explicaban las personas que me invitaron de que antes se producía pues en toda la provincia, después en todo el distrito, y ahora solamente, cuando yo fui en 2009, solamente había en una comunidad, Santana, que era el último sitio donde se producía la chira. ¿Por qué? Porque ahora increíblemente uno va a la sierra y ya no te sirven pues la papa, la racacha, sino te sirven papa frita, porque hay una cultura absurda de imitar la chatarra estadounidense y las peores cosas que se producen en el mundo, ¿no? Y dejar lo autóctono. Nosotros queremos ir por el camino inverso. Me parece un reto importantísimo, ¿no? De recuperación. Felicitaciones también, ¿no? Esta virtud que tiene nuestro país de una biodiversidad tan importante se ve amenazada también por esta época de mercado, ¿no? En cuanto a que hay una política de uniformidad de la producción en el mundo agrario, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, claro. Por eso que es en peligro muchas de las, digamos, originales, digamos, productos de la tierra, ¿no? Claro, hay semillas transgénicas, hay papas transgénicas. Hay claro. una mezcla ahí, ¿no? Sí, sí. Pero de todas maneras el Perú es más grande que sus problemas y nosotros somos sus herederos, así que a nosotros nos corresponde a darle nombre a estos productos, darle valor, ponerle también un costo, como nosotros hacemos, venderlo también al extranjero si se puede, en las mayores cantidades, y construir un futuro, sobre todo para nuestros descendientes, porque incluso estos alimentos estimulan el crecimiento. Por eso, ¿no? O sea... Para los niños es fundamental. Para los niños yo creo que se merecen comer esto. ¿Y el Estado, en cuanto a tu experiencia, tienes apoyo? ¿Cómo funciona eso? ¿Los ministerios? Mira, los impuestos. A veces hay mucha buena intención, pero al no haber este amor por
por la historia y por el Perú antiguo. Entonces yo pienso que a veces se pierden muchas oportunidades, ¿no? Porque incluso se dice en general la quinoa, ¿no? Cuando vemos ahora en los programas nacionales que hay un impulso de la quinoa, pero no se le da el nombre, la quinoa negra, la quinoa roja. La quinoa negra es la coyana, que es el nombre quechua. Claro, en ese sentido, tal vez por omisión, ¿no? Porque ahora ya hay... generaliza, ¿no? A nivel mundial la FAO lo está promoviendo, ¿no? Como un alimento, un superalimento. Pero nosotros, como nuestros líderes no saben el nombre, al no saber el nombre no pueden promocionar lo que no conocen, ¿no? Entonces, hay que comenzar por casa, entonces. Pero estamos en el camino, ¿no? Claro. Porque yo estimo pues que en la época de hace 20 años del Perú ya incluso era mal visto, pero ahora ya hay, digamos, los primeros intentos de reconocer estos alimentos como valiosos, porque los gringos nos han dicho que son valiosos, la FAO lo ha dicho, ¿no? En las Naciones Unidas. Entonces ahora nos falta empezar a mencionar las cosas que no son tan conocidas como la racacha o el sanqui, ¿no? La quinoa ya tiene su espacio, incluso se consume más quinoa negra en Londres que en ninguna parte del mundo. No, casi todo va para exportación también. Suiza, Londres son los consumidores de la quinoa negra y los exportadores mayores es Bolivia. Y nuestro propio mercado todavía está, digamos, lejano, ¿no? Sí, como yo te decía, a veces llegan 10 toneladas de quinoa negra a Perú natural y nosotros no tenemos tanta capacidad de consumo, ¿no? Entonces tenemos que comprar una fracción, pero en realidad ya hay el interés también en el agricultor de experimentar con estos cultivos ancestrales, y todo eso va a ser... Por ejemplo, yo les propongo a la gente acá peruana que tratemos de aprender quechua. Es necesario que nosotros nos reconciliemos con esa herencia, porque eso nos va a permitir, comunicar, ¿no? Claro, a todo el mundo, interactuar con todos. Claro, que está así como en Paraguay, ¿no? En Paraguay todas las clases sociales hablan guaraní, entonces todos se entienden y todos tienen un canal de comunicación. Y nosotros, como te decía, necesitamos volver nuestra mirada a la columna vertebral del Perú, que son los Andes. En los Andes está nuestra grandeza, nuestra historia ganadora, están nuestras posibilidades comerciales, ¿no? Porque yo tengo familiares que siembran mucha papa en Cajamarca, pero que al final le terminan rematando a precios irrisorios, cuando podemos vender racacha, podemos vender quinoa negra, podemos hacer que nuestros agricultores más pobres siembren cosas agrupándolos para que la exportación, cosa que se está tratando de hacer, pero falta esa integración de líder con estos alimentos para poder impulsarlos adecuadamente, ¿no? Para llevarlos al extranjero, porque ahora tenemos un avión presidencial que se va periódicamente, se va a Berlín, a todos lados, y a veces llevan pues a nuestra élite, ¿no? Que de estas cosas no conoce pues nada, y es un desperdicio, ¿no? Entonces ahí falta, pero estamos en el camino. Difusión. Muy bien, muchas gracias Dieter Linares por estar acá. Gracias a ti. Te agradecemos la información también. Estuvo con nosotros Dieter Linares, sanmarquino empresario con una visión hacia el futuro sobre la responsabilidad de nuestros productos y de nuestra riqueza y nuestra biodiversidad. Gracias, nos vemos en Butaca de Fondo.